Querida menopausia, qué harta me tiene. Ni me entiendo yo, ni me entienden los demás. ¿Soy la única o también os pasa a vosotras? Querida menopausia, qué harta me tienes. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast en el que veremos casos reales de mujeres menopáusicas de la consulta de la doctora Molero. Buenos días, doctora. ¿Qué tal, Rusé? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar todos estos cambios físicos tan fantásticos que nos sucede durante la menopausia, tanto en la vulva como en la vagina. Porque los últimos datos de la EM, que es la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, sugieren o refieren que más del 60% de las mujeres, el 60,5%, consultan sobre su sequedad vaginal. ¿Pero son el 60% o lo sufren muchas más mujeres? ¿Cómo va esto? Lo sufren muchas más mujeres, Rusé. Lo que pasa es que sigue habiendo cierta vergüenza porque se sigue asociando estos cambios a vejez y la vejez no está demasiado bien considerada todavía. Esperemos que eso también vaya cambiando. Pero es cierto, normalmente cuando ya llevas un ratito de consulta o cuando vas a hacer la exploración es cuando le preguntas o la mujer en este caso te dice, bueno, pero es que a veces me molesta un poco. Cuesta decirlo, ¿verdad? Cuesta decirlo. ¿Por qué nos pasará eso? Pues porque de alguna manera está asociado con esos aspectos negativos, ¿no? Claro. Esos mitos de la menopausia, de la vejez, de que se acaba todo, de que todo pierde elasticidad, se envejece de alguna manera, ¿no? Y bueno, y a las mujeres, pues claro, lo tenemos a veces tan interiorizado que cuesta poder expresarlo, ¿no? Tuviste un caso muy curioso, ¿verdad?, en tu consulta. Sí, ese caso, además, fíjate que vino una mujer que estaba súper contenta, era una paciente mía de estas que tenemos revisiones anuales y la vi diferente, ¿no? Y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dijo, estoy estupenda. ¡Ay, qué espléndida! Espléndida, sí. Y le dije, bueno, pero me alegro mucho, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida, no? Y me dice, pues mira, que tengo una nueva pareja. Ay, amigo, ya lo entiendo. Ya sabes que he estado unos años mal, y es cierto, yo me acordaba, ¿no?, de que estaba separada y bueno, y le costó. Dice, y estoy muy contenta y estoy feliz y eso que dicen de que llegas a la menopausia y no tienes deseo, pues depende. Yo deseo sí que tengo. Hay un buen incentivo ahí, ¿verdad? Hay un buen incentivo, ¿no? Y entonces, bueno, estaba tan feliz y tal que dije, bueno, muy bien, pues nada, estuvimos hablando un ratito y pasó a la camilla, ¿no? Muchas veces es detrás del biombo y en la camilla cuando te dicen cosas que a veces a la entrada de la consulta no se atreven, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo creo que esto lo sabemos todos los ginecólogos y las ginecólogas, de cómo poner el espéculo, cómo mirar la vulva con esa delicadeza, porque realmente sabemos que podemos encontrarnos con diferentes escenarios. Es que además ese momento es tan molesto para la mujer, es tan intrusivo, es tan vulnerable, te sientes tan vulnerable, ¿no?, con ese espéculo y en esa camilla que sí que es verdad que quizá es el momento de más cercanía para poder expresar, como tú bien decías, lo que a lo mejor no te has atrevido a expresar cuando entras en la consulta. Exacto. Y sobre todo porque yo creo que es muy importante, tal como tú dices eso, esa acogida, ¿no? El hecho de pedir permiso, mira, ahora Claro. y explicar, ahora vamos a mirar la vulva, ahora vamos a poner el espéculo, si te molesta, dímelo. Es decir, esas cosas son fundamentales también para que las mujeres te puedan decir algunas cosas que les cuesta, ¿no? Y en este caso, esta mujer, yo vi que tenía, bueno, la vulva estaba bastante con cierta sequedad y un poco, así que no llegaba a ser una atrofia severa, pero sí que había signos de atrofia. Y eso evidentemente significa que es posible que le molestara al tener relaciones. Pero ella no te lo dijo de entrada. No, me lo dijo de entrada. Pero le pregunté cómo va. Y bueno, y estás tan contenta, me has dicho que tienes mucho deseo y tal. Y a nivel de relaciones, de actividades sexual, ¿que tienes algún tipo de molestia? Y entonces sí que me lo dijo. Entonces ahí sí salió. que me lo dijo, ahí salió. Me dijo que sí, que tenía muchas veces molestias, que ella a veces, bueno, había ido utilizando diferentes productos porque había ido a la farmacia y había pedido recomendaciones y tal, pero que no acababa de solucionar el problema. Pues fíjate, las molestias son básicamente sensación como a veces, me acuerdo de otra mujer, no fue esta, que me dijo que era como una especie de sensación de lija, como si algo estuviera ahí. A contrapelo. A contrapelo, como muy irritativo, ¿no? Y además solo de pensarlo te da ciertos escalofríos y además
te molesta, incluso a veces molesta incluso no la penetración solamente, sino el hecho de que te puedan, del roce, ¿no? o de las caricias vulvares, ¿no? La sensibilidad. Esa sensibilidad está muy elevada. Sabemos que los estrógenos, la baja de estrógenos precisamente produce esto, puede aumentar la sensibilidad vulvar y aparecen más molestias y más dolor, ¿no? Precisamente aprovechamos, mientras estábamos allí, bueno, le expliqué lo que le íbamos a hacer, le hicimos, nada, le cogí muestra para una citología y le hice la exploración. Le dije, mira, ¿sabes qué pasa? Que a veces la vulva y la vagina la tenemos como muy olvidada, solo nos acordamos de ella cuando nos molesta y nos duele. Y en cambio el resto del cuerpo, pues lo tenemos como mucho más presente. La mayoría de mujeres utilizamos una rutina diaria en la cara de hidratantes y pasamos, sabemos si hidratantes y luego es una crema más nutritiva, si nos pone el serum, todas estas cosas. En cambio a nivel genital es como si... El gran olvidado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué me voy a tocar esto? Exactamente, exactamente. Entonces, una de las cosas importantes es eso, es tener esa conciencia. Integrarlo, cuidarlo, claro. Cuidarlo, porque realmente es esta época en la que necesitas especialmente cuidado. ¿También diariamente? Diariamente. Fíjate que desde hace muchos años que ya se ha hecho bastante extensible o se ha extendido bastante, era muy importante el hidratante vulvar, porque muchas veces la vulva es la externa desconocida, ¿no? Se habla de vagina y cuando hablamos de sequedad pensamos que la sequedad solo está en la vagina, pero no solo está en la vagina, también la vulva es una zona, realmente es un órgano que es muy, muy sensible, ¿no? y también nota ese déficit estrogénico. ¿Y por qué hacer algo diferente para la vagina que para la vulva? Pues porque el pH también es diferente. Y el tejido es parecido, bueno, todo lo que es la parte dérmica es muy diferente la de la vulva que la de la vagina. Entonces, siempre yo creo que una de las cosas que le recomendé y recomiendo es esa rutina también. Es decir, un hidratante vulvar que sirve además que te lo puedes poner cada día cuando tú te duches, por ejemplo, que sirve para hidratar precisamente, y además cuando te lo vas poniendo puedes hacer un ligero masaje y no solamente en la vulva, también un poco en el introito, que es la parte de abajo de la vulva, que eso también es importante, para que nos hagamos una idea del esquema, Rusé. Imagínate la vulva como si fuera un reloj. A las 12 tenemos el clítoris, y a las 6 está esta parte de aquí, que es el introito que comentabas. Exactamente, que muchas veces esto te produce más molestias. Y si miramos entre las 5 y las 7 esa zona, porque además está el elevador del ano, que es un músculo potente, que cuando nota que hay dolor o molestia, la tendencia que tiene es a contraerse y produce más molestias, ¿vale? Pues ese hidratante vulvar ahí, ¿vale? Puesto, y además que te protege, te protege. Elasticidad, exactamente, y conocimiento también, que es muy importante. De uno mismo. Eso es. Y luego está el hidratante vaginal, que ya tiene unas cánulas, normalmente la aplicación es diferente, y es para hidratar esas paredes vaginales. Y es muy aconsejable, de hecho, empezamos siempre por ahí, porque el tratamiento de la sequedad o del síndrome genitourinario o de la atrofia vulvovaginal, que se llama de muchas maneras, siempre lo hacemos de una manera un poco escalonada. Empezamos con el hidratante vulvar, el hidratante vaginal y después depende de si vemos que no es suficiente, pues ya introducimos todo otro tipo de productos como son los estrógenos locales, el hormonal local o sistémico, ¿no? De todo el cuerpo, depende, ¿no? De la persona. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Para siempre, como en la cara? Pues es que depende de la actividad. De hecho, fíjate, Rusé, que todas las guías internacionales de las sociedades científicas nos dicen que una recomendación básica para mantener la vulva y la vagina en buenas condiciones y sobre todo funcional es mantener actividad sexual periódica. Ah, eso ya me gusta más. ¿Ves? Chicas, atención, que esto es importante. Sí que lo es, porque además no solamente mejora la vulva y la vagina, sino en general todo el estado de ánimo y el resto del cuerpo. Y la relación de pareja y todas estas cosas que comentábamos en otro episodio de no tener que esconderte debajo de la mesa. Exactamente, ¿no? efectivamente. Pero fíjate que a veces, yo no sé si a ti te han preguntado muchas veces, pero la diferencia entre lubricante e hidratante. ¿Cuándo uno, cuándo otro? Si uno puede hacer de hidratante al mismo tiempo que hace de lubricante, ¿cuál es la diferencia? La verdad es que es una consulta frecuente y para mí es muy importante el matiz, la diferencia, ¿verdad, doctora? Sí, fíjate que en realidad un hidratante hidrata
y hemos hablado de los dos, del hidratante vulvar y el hidratante vaginal. Y otra cosa es el lubricante. El lubricante normalmente se utiliza cuando uno va a tener actividad sexual. Un ratito antes, un momento antes, durante las relaciones. Exacto, y puede ser tanto en solitario como en una relación sexual compartida. Esto es importante. Además, los hidratantes hay que tener en cuenta que sean compatibles con los preservativos, ¿vale? Porque es verdad que en esta época no podemos quedarnos embarazada, pero no significa que no podamos coger una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, el tema de los preservativos tiene que estar presente. Que hay muchas. Hay muchas, están aumentando muchísimo. Entonces, un hidratante es normalmente, un lubricante normalmente lo utilizamos, pues eso, cuando tenemos una actividad sexual. Y normalmente es ácido hialurónico. ¿Y qué diferencia hay entre el hidratante y el lubricante? Porque yo tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que el lubricante es como más una capa física que te permite friccionar o deslizar, que haya menos roce en esta parte sensible que comentábamos para evitar este dolor. Y el hidratante es, bueno, como cuando te lo pones en la cara, ¿no? Tienes una sensación más de profundidad, de frescor, de elasticidad. Por supuesto, es así. Va por ahí los tiros. Lo has explicado perfectamente bien, perfectamente bien. Y piensa que además el lubricante además es para compartir. Es para él y para ella. Exacto, que muchas veces no se tiene en cuenta esto, simplemente se lo pone la mujer en la zona de la vulva y el hombre, pues nada, con el preservativo. Incluso le podemos recomendar a él que se lo ponga a ella. Exactamente, y a ella que se lo ponga a él. Por ejemplo, si es una pareja heterosexual y si es una pareja homosexual, pues también lo pueden compartir. Claro que Pero sí. una cosa, la idea es esa, ¿no? Que el lubricante se utilice dentro de la actividad sexual compartida los dos, ¿vale? Y entonces aquí sí que tenemos, es lo que tú has dicho, desliza. Entonces hay lubricantes que son realmente muy respetuosos también. Y además son lubricantes que se pueden utilizar en otras épocas. Ahora estamos hablando de que no te puedes quedar embarazada, pero también hay otras épocas en las que quieres quedarte embarazada. Entonces, el hecho de utilizar, y a veces el lubricante también ayuda porque también respeta la movilidad espermática, ¿no? Los lubricantes miosomados también van muy bien porque realmente esta capa que tú dices, ese deslizamiento, ayuda muchísimo a que la relación sexual sea confortable. Y aprovecha que se aproveche más el ingrediente, el ácido hialurónico, ¿no? Porque llega allí donde tiene que llegar. Tiene que llegar, exactamente, a los sitios específicos. Eso es muy interesante. Y también tener en cuenta que el lubricante se puede utilizar también dentro del juego erótico. No solamente por el tema de la sequedad o porque se deslice mejor si hay una relación sexual coital, sino porque, como tú decías, ponérselo a la otra persona, ponértelo, puede formar parte también de lo que es el juego erótico, ¿no? y las caricias a nivel vulvovaginal. Sin duda es una herramienta muy útil, incluso para la prevención de la dispareunia, ¿no? Que es este dolor en las relaciones sexuales. ¿Qué va mejor, el hidratante, el lubricante, las dos cosas? Inicialmente depende de cómo sea la dispareunia, y lo has dicho muy bien, dispareunia, molestias o dolor en las relaciones sexuales. Pues a veces tenemos que utilizar las tres cosas, ¿vale? Utilizamos el hidratante vulvar, utilizamos el hidratante vaginal y utilizamos el lubricante. Hay que estrés. No significa que siempre tengamos que utilizar el lubricante, porque es lo que hablamos, que a medida que vuelves a reiniciar la actividad, ¿verdad? Efectivamente, la vagina y la vulva son muy agradecidas, como la mayoría de órganos del cuerpo. Si los cuidas un poquito, normalmente tienes muy bien, responden estupendamente. Estupendo. Pues chicas, ya sabéis, a cuidarse, lubricante, hidratante, vaginal, vulvar, porque cada zona tiene su pH, sus características, su hipersensibilidad determinada. De una forma diaria, como en tu cara, la hidratación. Cuanta más hidratación consigas, a lo mejor menos lubricante necesitas. Exactamente. Y durante las relaciones, lubricante para evitar la dispareunia. Hemos hecho un buen resumen ahí. Genial. Vale. ¿Qué más cosas pueden suceder cuando tenemos esta sequedad en la vulva, en la vagina durante la menopausia? Pues fíjate, una de las cosas es que, claro, la bajada de estrógenos no solo produce sequedad, sino que también afecta todo lo que es la parte del suelo pélvico. Y muchas veces, o en ocasiones, también tenemos propensión a tener lo que se llaman prolapsos. ¿Qué es un prolapso? Un prolapso es cuando baja alguno de los órganos
por una cuestión de gravedad y porque todo lo que es la parte muscular no sujeta lo suficiente. Ostras, esto suena como muy grave, ¿no? Fíjate, pero no, a veces no es tan grave porque, y lo que es importante es conocerlo para prevenirlo de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, a veces nosotros, sobre las mujeres, muchas veces hemos tenido cosas a nivel abdominal que han aumentado la presión abdominal, Sí. ¿vale? No solamente el tema de los embarazos, sino también muchas veces esa tendencia que tenemos muchas veces al estreñimiento. Sí. Cuando aumenta la presión abdominal, si realmente no tenemos un suelo pélvico en buenas condiciones, pues la tendencia es que pueda bajar determinados órganos. Uno de los órganos que con más facilidad puede bajar, bueno, facilidad no significa que nos pase a todas, pero sí pasa, es el útero. Y entonces a veces lo que notan las mujeres que se asustan muchísimo y hay que tranquilizarlas es como si te dicen, yo nunca me lo había notado, pero ahora el otro día me introducí un dedo en la vagina y noté un bulto. ¿Qué es Ay, eso? madre. Claro, puedes pensar cáncer, puedes pensar, porque no hay dolor, simplemente No. es una molestia física. Que baja como un bulto que tú notas y es precisamente el cuello del útero muchas veces, que es el que ha bajado precisamente porque ha habido una laxitud de esa musculatura. ¿Cómo se trata esto? ¿O cómo se previene incluso? Pues fíjate, sobre todo manteniendo en buenas condiciones el suelo pélvico. ¿Verdad que tú has oído hablar de los ejercicios de Kegel? Sí. ¿Vale? Y que eso significa que hay que hacer, bueno, ejercicios normalmente se aconsejaban después en el posparto. Pues no solamente es en el posparto, sino es un tema que se tiene que ir haciendo más o menos y sobre todo porque ayuda a focalizar esa parte también genital y a tener control un poco también de tu cuerpo. ¿Podemos explicar muy brevemente cómo son esos ejercicios para quien no los conozca? Fíjate, yo les diría, a ver, que las personas que nos están escuchando, vamos a decirles, mirad, tal como estáis ahora, si estáis sentadas tranquilamente, entonces lo único que tenéis que hacer es intentar cerrar la vagina, como si fuera hacia arriba. Pues eso, cerrar la vagina, apretar y cerrarla y relajarla, apretar y cerrarla. ¿Notáis como una sensación de cosquilleo? Pues esos son los ejercicios de Kegel. Hay diferentes maneras de hacerlo. Se pueden hacer una contracción mantenida durante unos segundos, relajar, volver a contraer, relajar, o también se pueden hacer como mucho más rápido. Pero fundamentalmente eso nos ayudará a tener conciencia genital y también nos puede ayudar a mantener el suelo pélvico en buenas condiciones. De hecho, es una de las cosas que se aconseja siempre, porque fíjate que hace muchos años, yo me acuerdo cuando empecé, me acuerdo de un caso concreto de una chica joven que era profesora de aeróbic. Anda. Bueno, esta estaba musculada, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Y ella hacía aeróbic. Ahora ya hay otras maneras pero en aquella época era aeróbic. Entonces esta chica venía porque había notado básicamente, en este caso no era un prolapso, ¿vale? Sino que eran incontinencia de orina. Y decías, ¿cómo es posible? Es que ahí estamos en el síndrome genitourinario también. Pero esta no era síndrome genitourinario. Ah, era jovencita. Era joven, era de la presión abdominal que hacía de hacer abdominales, de saltar tanto y de no haber tenido fortalecido el suelo pélvico. Por eso ahora en yoga, en pilates, una de las cosas que se centra es precisamente en el fortalecimiento del suelo pélvico. Y el suelo pélvico en buenas condiciones nos ayuda tanto al tema de la incontinencia o las pérdidas que ahora comentaremos como al tema de los prolapsos. Entonces tú me decías, ¿cómo se tratan? Pues los podemos intentar prevenir y sobre todo solamente en casos en los que el prolapso sea muy, muy evidente, a veces ya es extraño verlos, ¿no? Pero incluso que sale el cuello fuera de lo que es la vulva. Entonces sí que hay que hacer intervención quirúrgica. Claro, solo hay esta solución. Exactamente. En este punto. Solución quirúrgica, pero sobre todo lo que hay es evitar el estreñimiento, eso es muy importante para disminuir todo lo que es la presión abdominal y sobre todo fortalecer el suelo pélvico. Pero a mí me han gustado mucho estos ejercicios porque la verdad es que son muy asequibles para hacer en cualquier momento del día. Claro. ¿Durante cuánto tiempo es recomendable? Fíjate, pues no es necesario hacerlo más de 3 o 4 minutos, pero sobre todo lo que tú dices es fundamental, tener constancia. Ajá. Entonces muchas veces lo que hacíamos es decirles, mira, pues cosas que hagas tú repetidas durante el día. Yo me acuerdo de una señora que me decía, pero es que yo no tengo nunca tiempo. Y decía, ¿vas en coche a trabajar? Sí, bueno, pues cuando estés el tercer semáforo, por ejemplo, o el segundo semáforo en rojo,
Lo haces, Las pausas ¿no? del En las café. pausas del café. Me voy a acordar de ti en las pausas del café. Me van a ver que hago cosas extrañas con la cara. No se te nota, no tiene por qué notarse, ¿eh? Sí, eso es la práctica. Simplemente Eso es hay que eso. practicarlo, eso hay que practicarlo, porque yo intuitivamente cuando intento hacer el ejercicio hago el Pero no gesto. es un tema abdominal, es un tema de vagina y vulva, Venga. es notar que la vagina se mueve. Venga, me comprometo con mi vagina y mi vulva y sobre todo me motiva mucho saber que esto me puede prevenir o ayudar a prevenir una cosa tan a priori que asusta tanto como pueda ser el prolapso, ¿no? Exactamente. Volvamos al tema de la mujer menopáusica, la vulva, la vagina, el síndrome genitourinario. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿O has tenido alguna mujer que haya tenido estas pérdidas de orina? Sí. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Claro, pues mira, lo que estábamos hablando, si solo son pérdidas de orina, fortalecer el suelo pélvico. También en este También, caso. Es que son muy pesadas, ¿eh? Es que bajas escaleras, se sale un poquito. Te ríes, te sale un poquito. Estornudas, bueno, ya más vale que lleves un salvaslip. Es que es continuo. Claro, pues ahí, sobre todo, fisioterapia. Fisioterapia del suelo pélvico. De hecho, cada vez tenemos cosas más interesantes. Yo supongo que has oído hablar de la silla. Explícame esto de la silla. Explícame esto de la silla, que yo estoy en una. Vamos a ver. Es diferente. Siempre valorada, evidentemente, por un ginecólogo, una ginecóloga o un fisio, ¿no? Ajá. Entonces, es como te sientas en una silla, Sí. tal como estás, y entonces es una silla especial, evidentemente, que tiene una especie de ordenador y te va dando descargas de diferentes intensidades y lo que hace es trabajar en la musculatura del suelo pélvico. Es como que te fortalece, la contracción te fortalece el músculo. Si hicieras los Kegels, pero con muchísima más intensidad, ¿vale? Y puede ayudar mucho. De hecho, para las pequeñas pérdidas de orina funciona muy bien, para las incontinencias de orina de esfuerzo. Este cosquillo pinta interesante también. Y porque además puedes estar leyendo, son sesiones que no duran mucho, pero todo esto, además, ya te digo, está la silla como instrumento, pero lo que es la rehabilitación del suelo pélvico es fundamental. Tenemos que focalizar también nuestros sentidos y más en esta época en el suelo pélvico, en ese suelo que es muscular, porque no tenemos hueso, entonces todo lo que sea de aumento de presión, pues si no lo tenemos en buenas condiciones podemos tener esos problemas. Tiene muchas implicaciones, estamos viendo prolapso, las pérdidas de orina, las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, porque a veces se produce, precisamente hablamos de hipotonía, pero a veces es lo contrario, hay una hipertonía, una presión, una contracción. Exactamente, sobre todo, y entonces es una zona del suelo pélvico pues muy dura, ¿no? Que eso también produce dolor. Pues conocerla y con los masajes, esos masajes vulvales que a veces decíamos anteriormente con un hidratante. Eso es. Mejor que lubricante. Vulvar nos puede ayudar mucho también. A veces, ¿sabes lo que nos puede ayudar también para relajarlo? Fíjate, antes hemos un vibrador. Anda. Pero en este caso no el Satisfyer. Podríamos hablar de otro vibrador que no tiene por qué ser demasiado, que pueda ser penetrativo y entonces introducirlo. Ah, claro, va abriendo un poquito. No es necesario que lo introduzcamos más y como vibra, también es capaz de relajar esa musculatura. Vale, pues también me gustaría comentaros, como no, que en Procare Health también tenemos soluciones para la sequedad vaginal y tenemos soluciones tanto en hidratantes vulvares como en hidratantes vaginales como en lubricantes, todos ellos perfectamente formulados con niosomas de ácido hialurónico, con prebiótico, porque no hay que olvidar nuestra microbiota y la salud de nuestra microbiota vaginal. Y una pregunta que es muy recurrente y muy necesaria, yo creo, porque hay muchas composiciones diferentes en los hidratantes vaginales y los lubricantes, ¿no? Hay ácidos hialurónicos, hay glicerina, hay siliconas. ¿Cuál es más recomendable y por qué? Pues mira, básicamente, si tenemos problemas de sequedad vaginal, si estamos en esta época de nuestra vida, si tenemos síntomas del síndrome genitourinario, pues evidentemente ácido hialurónico. Los niosomas que tú decías de ácido hialurónico van estupendos y lo que tú explicabas también de esos prebióticos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la bioecolia, por ejemplo, que nos ayudan, porque otra de las cosas que también es interesante que conozcan, y supongo que en alguna de las sesiones estas de podcast lo haremos, es todo el tema de la vagina, ¿no? Esa barrera biológica tan interesante que tenemos ahí y ese órgano tan espectacular como es la vagina. Y el papel tan importante que tiene la microbiota y el microbioma en toda nuestra fisiología, en nuestra salud, en todos los aspectos, no solamente la intestinal, ¿no? Porque se habla mucho
bueno, pues esto, de todos los productos que te tomas a nivel intestinal, porque la microbiota intestinal, etcétera, etcétera. Pero es que también tenemos vaginal, en la piel, en la boca y todas las implicaciones que tiene en nuestra salud. Insistir en esto, los hidratantes. Una cosa es un hidratante lúdico en un momento determinado, que puedes tener sabor, color, bueno, color también, pero bueno, sabores, silicona, este tipo de cosas pueden tener una textura diferente. Pero para ayudarnos, para cuidarnos también, pues sí. ¿Y hay recomendaciones por parte de las sociedades con respecto a alguno de estos ingredientes? Pues claro que sí, las sociedades científicas además cada vez están más cerca de las necesidades de las usuarias y de los usuarios, entonces hacen recomendaciones como muchísimo más prácticas, y en las guías se recomienda pues eso, fundamentalmente los liosomas de ácido hialurónico, y si se pueden ser asociados a un prebiótico, pues mejor. Ya lo tenemos todo completo. Evitamos quizá, no lo sé, ¿no? A mí me viene un poco que el tema de siliconas puede tener más predisposición a alergias o más predisposición estos materiales. Sí, ¿no? Y no es ni mucho menos... no hidratan. Exactamente, no son tan hidratantes ni mucho menos. Muy bien, pues amigas menopáusicas, como resumen de este episodio que hemos hablado hoy de la sequedad tanto en la vulva como en la vagina, hemos aprendido lo importante que es mantener nuestro suelo pélvico tonificado, estos ejercicios de Kegel que podemos hacer incorporándolo en nuestras rutinas diarias, esta hidratación diaria que nos va a permitir poder prescindir quizá o poder utilizar menos un lubricante. El lubricante, cuando lo necesites, disfruta tu momento, que él disfrute su momento o ella, quien corresponda, y informaros bien de cuál es vuestra situación, cuál es la recomendación que más os puede ayudar, explicarnos vuestros comentarios, vuestra situación, vuestras dudas, compartir todo este contenido con la maravillosa doctora Molero, y esperamos vuestros comentarios en nuestro canal de YouTube, de Instagram o de Spotify. Aquí estaremos. Muchas gracias.